Gasti, para esa luz, ya estamos al aire. Ahí dice al aire, preciso 5 minutos, preciso peinarme, ni siquiera sé cómo se pronuncia el apellido de la persona que viene. Ya fue. ¿A quién le importa? Un podcast del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidas a Quien le importa, así se llama nuestro programa, A Quien le importa. Y hoy estoy con Estefanía Galván. Hola, ¿cómo estás, Estefanía? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto tenerte acá. Vamos a conversar un poquito. Voy a presentarte antes. Vos sos doctora en Economía por la, mira, acá me anoté, impronunciable universidad. Lo vas a tener que decir vos, porque en francés no me manejo. Aix-Marseille University. Esa. Es profesora adjunta del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR. Y también sos investigadora del Instituto de Economía, donde actualmente estás coordinando el grupo de género, economía y política pública. Y más cosas, porque recorté las presentaciones porque venían largas. Pero creo que eso resume bastante bien como tu situación académica, ¿no? Bueno, mi primera pregunta para hacerte y para conversar un poco sobre tu desempeño académico es ¿por qué elegiste estudiar economía? ¿En qué momento vital estabas cuando tomaste la decisión de estudiar esta carrera? Bueno, creo que en realidad lo que me motivó a elegir estudiar economía fue el interés por comprender algunos fenómenos económicos y sociales. Creo que la economía determina un montón de la vida de las personas, del bienestar, de cómo vivimos, de a qué accedemos, de la desigualdad, de las diferencias entre las personas. Y tenía como un gran interés por tener herramientas que me permitieran comprender esos fenómenos sociales y también para buscar de alguna forma cambiarlos. Creo que eso también siempre fue una motivación, claro, a lo largo de mi vida, pero fundamentalmente comprenderlos, sí. ¿Y sentís que funcionó? ¿Que efectivamente lograste entender algunas cosas? ¿Logras capaz que incidir en otras? Sí, creo que efectivamente tengo muchas más herramientas que para comprender estos fenómenos. Y sí he tratado de participar en incidencia política, en políticas públicas, en dar evidencia que sustente determinadas políticas. De alguna forma eso ha estado presente también en mi trayectoria, sí. ¿Qué estás haciendo y qué tema estás trabajando y por qué estás trabajando ese tema? Bueno, una de las líneas en las que estamos trabajando dentro del grupo de género, economía y políticas públicas del Instituto de Economía es en las desigualdades de género en las trayectorias académicas. Esto es un grupo interdisciplinario, en realidad, que lo integramos 2 personas del grupo de género del Instituto de Economía, que somos Victoria Tenenbaum y yo, pero también trabajamos con demógrafas y sociólogas de CSIC y de Facultad de Ciencias Sociales. Les voy a nombrar también, son Sofía Robaina, Mariana Fernández y Cecilia Tomasini. Y tenemos esta línea de investigación en desigualdades de género en la academia, que en un primer momento empezó en 2020, ganamos un proyecto que presentamos al I+D de CSIC para entender el vínculo de la maternidad y la paternidad con las trayectorias académicas, con la carrera de científicos y científicas en Uruguay, y para explicar las desigualdades de género. Y ahora estamos trabajando más en las desigualdades de género en el acceso a fondos de investigación, pero sí, es una línea de las que trabajo. ¿Y por qué decidieron o decidiste que este sea el tema, ¿no? En particular, la penalización por maternidad en la actividad científica de Uruguay. Bueno, en realidad en otras áreas está bastante documentada la penalización por maternidad, o sea, el hecho de que el tener un hijo afecta las carreras, los ingresos, los salarios, las horas que trabajan las madres, pero no así los padres, lo que nos habla de una desigualdad muy importante en las tareas de cuidado, ¿no? Como con el nacimiento de los hijos son las madres quienes asumen esas tareas de cuidado principalmente, y eso afecta sus carreras en general, su participación en el mercado laboral, pero no sucede lo mismo con los padres. En la academia teníamos como bastante documentado lo que llamamos la brecha de productividad, que lo que quiere decir es que los hombres publican más que las mujeres, tienen mayor productividad académica, y hay un fenómeno que es que
en realidad las mujeres son más al principio de la carrera académica, o sea, son más las mujeres que se matriculan en la universidad, que culminan sus carreras de grado, también en las carreras de maestría, pero a nivel del doctorado ya empiezan a disminuir. Son menos las mujeres que están haciendo doctorado y que finalizan su doctorado. También son más las mujeres al principio de las carreras en científicas. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores hay mayoría de mujeres en el nivel de iniciación y hay paridad en el nivel 1, pero ya si vamos a nivel 2 y nivel 3, que son los niveles que... Son los niveles que en realidad son para ingresar ya al sistema tenés que tener un nivel de doctorado o estar por terminarlo, pero los niveles más altos son los niveles que implican mayor reconocimiento académico, más prestigio, también mayor pago, pero eso es, digamos, relativamente insignificante, pero lo más importante es que reconocen, digamos, a una trayectoria académica. Y ahí, en esos niveles de mayor prestigio, son justamente los varones los que están más representados. También sucede a nivel de la universidad, ¿no? Claro. De que las mujeres están más representadas en los cargos de grado 1 y 2. También en 3 hay bastante paridad, pero 4 y 5 son sobre todo mayor representación de los investigadores varones. Entonces una cuestión que veíamos era que está como documentada esta brecha de productividad. Vemos que hay estos techos de cristal en las carreras científicas. Que te quiero interrumpir un segundo solo para preguntarte, ¿es solo por el mero hecho de ser mujeres? Bueno, en realidad justamente está como bastante documentado esto, pero la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que lo explica, no? Claro. Y hay la literatura ha dado diversas explicaciones, como sesgos de géneros en las evaluaciones, o sea, el hecho de que, por ejemplo, a las mujeres se les evalúe más duramente a la hora de publicar, eso también ha sido documentado, que las mujeres tienen también menos probabilidad de presentarse a concursos de ascenso y también cuando se las evalúa son más duros esas evaluaciones en comparación con los varones. Hay como diferentes explicaciones, pero lo que veíamos que faltaba bastante o estaba poco documentado es cómo incide las cargas de cuidado, o sea, todo aquello que no tenga que ver específicamente con el desempeño académico, sino que venga de la situación familiar en las carreras académicas. ¿Cómo explica esto de las brechas que observamos? Y la dificultad de estudiar esto es justamente que estas dos fuentes, digamos, estos dos tipos de información, lo que es la información académica y la información más vital o demográfica, suelen estar en bases de datos separadas. Claro, claro. Entonces, hay un cruce. Hay un desafío que es, o a veces hay un cruce, pero que es en momentos específicos, por ejemplo, en encuestas que se le hacen a estudiantes de doctorado en tal momento, pero había poca información que llamamos longitudinal, que es que permiten observar las carreras en diferentes momentos del tiempo y ver cómo esos momentos se cruzan con la situación familiar, digamos. Claro. Entonces, un primer desafío fue construir esta base de datos. Nosotros conseguimos acceso a los registros del Sistema Nacional de Investigadores y los CVs de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de ANI. En esos datos, en esos CVUI se les pregunta a las personas, o sea, se les pregunta, es autodeclarado, en realidad las personas lo completan, pero hay una pregunta que refiere a si se tienen hijos o no. Esta información es voluntaria y en realidad estaba muy incompleta. Claro. Y esto es porque... O sea, podés no responderlo. Podés no responderlo. Primero, podés no responderlo. Sí. Segundo, que si vos no tuviste hijos, en realidad no hay un campo que diga no tuve, solamente es si los tuviste, poner cuándo fue. Entonces, las personas que no teníamos información no sabemos si era porque no tenían hijos o porque decidieron no declararlos. Y en realidad no había ningún incentivo a declararlos, porque por lo menos para los jóvenes quizás sí, pero para los anteriores no, porque lo que te evalúan a ti cuando vas a acceder a presentarte a un fondo de investigación o al Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, es tus méritos académicos. ¿Sí? Claro. A partir de la creación del Sistema Nacional de Investigadores existe la posibilidad de pedir una prórroga por nacimiento de hijo o hija de 1 año en la evaluación, entonces quizás esas personas tenían incentivos para declararlas, pero digamos eran una población muy chiquita. Claro. Entonces lo que tuvimos que hacer fue hacer una encuesta, más que una encuesta fue casi un censo, pero entre aquellas personas que los habíamos definido como investigadores o investigadoras, pero no teníamos información sobre si tenían hijos o no.
y entonces lo que hicimos fue contactarlos directamente y preguntarles si tuvieron hijos y cuál era la fecha de nacimiento en caso de que los tuvieran. Y con eso pudimos armar nuestra base de datos que combina tanto información sobre el nacimiento de hijos e hijas con información académica. ¿Y qué es lo que te llamó a vos más la atención de ese proceso, de esta investigación que sigue vigente hoy en día, ¿no? No es algo que culminaron y que incluso cuando supongo ustedes den por cerrado el proyecto es un tema que se puede seguir investigando un montón, porque de hecho sé que están investigando algo que ya lo estás contando. No hay bases que brinden información para decir, bueno, sobre este tema tenemos conocimiento de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te llamó la atención de lo que encontraste en tu búsqueda, indagando sobre este tema? Bueno, primero te cuento un poco qué encontramos. Bueno, en uno de los artículos de este proyecto surgieron, digamos, varios productos, pero uno de ellos lo que hacemos es estimar el impacto, o sea, el efecto que tiene el nacimiento del primer hijo para varones y mujeres, que son científicos, definimos un criterio para definir quiénes son académicos, digamos, y lo que hacemos es analizar su trayectoria académica 5 años antes de tener el primer hijo y 10 años después. Y lo que encontramos es que la llegada del primer hijo, o sea, el nacimiento, la entrada en la maternidad o la paternidad, implica una caída en la productividad de las madres, pero no así de los padres, o sea, hay un impacto como de un 17%, que implica como 3 artículos menos publicados por las madres. ¿Por año? Después de la maternidad. No, en ese periodo posterior. Entiendo. Sí. Hay muchas diferencias, digamos, entre las disciplinas. Hay disciplinas que publican mucho más, otras que publican mucho menos, pero esto es, digamos, un promedio agregado. Después, otro elemento importante para quienes trabajamos en la academia es la presentación en eventos académicos de nuestra producción. Y encontramos que hay una caída muy fuerte luego de la maternidad en la participación en eventos académicos. Disminuye como un 50% para las madres, o sea, una caída de la mitad. Mucho menor para los padres, algo así como 16% en el primer año. Y esto tiene que ver específicamente con la participación en eventos en el exterior. Estamos hablando de congresos. Congresos, sí, como presentadora, ¿no? Claro, solo restringimos, claro, uh-huh, a los que corresponden a presentaciones. Y efectivamente las madres, digamos, dejan de viajar luego que tienen hijos. Después esto se recupera parcialmente, pero la brecha, digamos, nunca se cierra. Parcialmente, ¿sí? Nunca se recupera en su totalidad. Nunca se cierra respecto a la participación de los varones, digamos. Los varones siguen siendo a conferencias y demás. Las madres disminuyen mucho el primer año después del nacimiento del hijo. Después recuperan parcialmente esto, pero después esta brecha nunca se cierra. Y esto es relevante, digamos, porque la participación en congresos es lo que permite obtener redes, dar visibilidad a lo que estás trabajando, conectarte con lo que está en la frontera, digamos, del conocimiento. Entonces, claro, del reconocimiento del trabajo de una, ¿no? También. Sí. Entonces es un elemento, digamos, que también las perjudica a las investigadoras en otros sentidos. Y después encontramos efectos también en las carreras académicas. Las madres, luego del nacimiento del hijo, tienen menos probabilidad de ascender a grado 3 o más y de entrar al Sistema Nacional de Investigadores. No te dan ganas de tener un hijo, la verdad, escuchando todo esto, y si tenés interés en mantener una carrera académica, porque después, ¿cuáles son los mecanismos que un poco equilibran la balanza? ¿Existen? ¿Los da el Estado? ¿Los da la universidad? Si no tenés una red que te ayude, por supuesto que te va a costar mucho más volver a tu actividad laboral, ¿no? O sea, que hay algunos amortiguadores, digamos, de esta situación. Bueno, hay diferentes políticas que se han aplicado en diferentes lugares del mundo y también en Uruguay. La más, digamos, conocida es lo que se llama Stop the Clock, detener el reloj, sí, que tiene que ver con esto de pausar la evaluación. Entonces, esta se aplica, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores y también en la Universidad de la República. Entonces, por ejemplo, si a ti te toca que te evalúen para renovar tu cargo y en el periodo de evaluación tuviste un hijo o hija, entonces te postergan, en el caso de la Universidad de la República es automáticamente esa postergación, te postergan un año la evaluación. Para que consideres que, bueno, en ese año en realidad no produjiste demasiado porque estabas en licencia de maternidad, entonces te damos un año más para ponerte al día, digamos, entre comillas. Que ya es, sí,
Después está también esta política en el Sistema Nacional de Investigadores, que de hecho nos convocaron a nuestro grupo de investigación a una discusión justamente con la comisión del Sistema Nacional de Investigadores, porque se está, digamos, evaluando o discutiendo esta política. Es una política, en el caso del Sistema Nacional de Investigadores, es para madres. Y también es postergar un año la evaluación. En este caso se tiene que solicitar, no es automático, pero se puede solicitar. La pregunta, digamos, estas políticas en realidad no han sido evaluadas en el caso de Uruguay. Hay otros antecedentes de la evaluación para otros países, en particular para Estados Unidos. Estados Unidos es un país en donde las políticas son muy, digamos, cada universidad la aplica como quiere, no hay como muchas políticas a nivel estatal en cuanto a licencias y maternidad y demás. Una universidad evaluó la implementación de una política de estas de Stop the Clock, que era neutral al género, quiere decir que la podían solicitar tanto las madres como los padres. Y lo que encontraron fue que en realidad los padres que tomaron esta política terminaron produciendo más que los otros, mientras que las madres tuvieron una penalidad. Claro, sí. Usaron ese tiempo extra, digamos, en lugar de cuidar y usar el tiempo para cuidar, terminaron, digamos, con una ventaja por haber tenido esta política. Entonces esto nos lleva como a discutir estas políticas, ¿no? Hasta cuándo en realidad queremos hacer políticas neutrales para que tanto varones como mujeres cuiden, pero si no hay como cambios culturales por detrás que reflejen eso, en realidad estas políticas deberían estar más enfocadas justamente a las que están... Y terminan siendo una trampa también, justamente, ¿no? Bueno, echa la ley, echa la trampa. Se aprovechan ahí como esos agujeros, digamos. Es muy interesante, ¿no? Porque aparte venimos de pensar esto con otras colegas de este podcast, en cómo son decisiones que se toman, pero que no lo toma la mujer, ¿no? Por lo general es una decisión que se toma en un contexto de pareja o con otra persona, que supuestamente la otra persona también desea eso y también se hace cargo de eso en cierta medida, ¿no? Entonces, no solo recae sobre la mujer todo ese peso, sino que además ve afectada toda su carrera, que después, esto que decís vos, ni se acorta la brecha, ni se recupera del todo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que de verdad que la mayoría de los cambios no van a venir desde las instituciones académicas, sino que son cambios más culturales. Totalmente. Pero igual me parece que las instituciones académicas tienen mucho para hacer en este sentido. Una de las principales políticas que está aplicando la Universidad de la República es la reducción del medio horario, que se ha extendido el medio horario por maternidad, lactancia y demás. Y esta política tampoco ha sido evaluada, no sabemos qué tanto resulta o no, pero una de las cuestiones más importantes es preguntarnos, digamos, qué hacen después esas investigadoras en su medio horario. Claro. ¿Sí? Si van a usar su medio horario para seguir dando clases, les vamos a exigir lo mismo en términos de enseñanza, de gestión académica y demás, o vamos a priorizar su agenda de investigación, que por ejemplo es lo que más se evalúa después a la hora de la renovación de los méritos académicos. Para Uruguay no hay datos, digamos, sistematizados, pero para otros países se ha demostrado que las mujeres son las que realizan más tareas de gestión académica, de atender estudiantes, de enseñanza, que bueno, que eso... De cuidado, en resumen, ¿no? En algún sentido sí, claro. Pero que digamos que también implica, que por otro lado son tareas muy necesarias, ¿no? Sí, para las instituciones, entonces quizás también el tema es cómo las estamos valorando. Sí, y si en realidad hacen unas tareas muy necesarias, no podemos prescindir tampoco, ¿no? O sea, bueno, está, un montón de hay digamos, temas también vinculados al sistema de evaluación que debemos repensarnos, ¿no? Cómo leemos esos CVs, hay también mucha evaluación, digamos, cuantitativa en cuántos artículos publicaste, cuando deberíamos tener una evaluación más por trayectorias, digamos. Claro. Entonces hay muchas cuestiones ahí para repensarnos también desde las instituciones científicas. Bueno, pensando en todo esto que hay para cuestionarse, quiero que me cuentes si hay preguntas que vos aún no pudiste responder sobre este tema. Me imagino que hay un montón, que hay millones, y cada vez que uno hace una pregunta se abren otras 10. Pero si hay algo ahí como clave de la investigación que estás en búsqueda de responder. Bueno, de hecho sí, porque tenemos un nuevo proyecto que es como continuación de esta línea de investigación. El primer proyecto, digamos, que se cerró, que fue a 2 años. Y ahora tenemos un proyecto que está financiado por Clemente Estable de ANI. Comenzamos a trabajar este año
y en lo que buscamos ver es cómo incide el acceder a fondos de investigación en los resultados académicos de varones y mujeres, o sea, ya nos movimos de la maternidad. Claro. El acceso a recursos es algo muy relevante, ¿sí? Y efectivamente la literatura para otros países, para Uruguay no está demasiado evidenciado, pero muestra que los hombres acceden en mayor medida, los investigadores varones, a los fondos de investigación. Claro. Y eso es como después te genera una dependencia, digamos, ganaste más fondos, investigaste más, tuviste más ayudantes, pudiste desarrollar una mejor agenda de investigación y eso te permite después ganarte otros fondos más grandes, acceder a cargos superiores en el Sistema Nacional de Investigadores y así se van acumulando. Es como logros acumulativos que empiezan con una situación de desventaja inicial, ¿no? Claro. Entonces, cómo esos accesos a los fondos en diferentes, digamos, momentos inciden en las brechas de género que se generan luego en las carreras científicas y por eso ahora estamos todavía terminando de construir nuestra base de datos, que acá lo que estamos relevando son, bueno, nuestros CBUIs, digamos que tienen las que ya teníamos, pero los actualizamos con las carreras de los investigadores y le sumamos las postulaciones a los principales fondos de investigación en el país, que son Clemente Estable de ANI, María Viñas y los de CSIC, Iniciación y +D. Entonces tenemos como investigadores en diferentes momentos de su trayectoria académica y ver cómo se generan esas brechas de género. Y una de las cuestiones que queremos ver también es cómo se vincula esto con las redes de colaboración. Con quiénes investigan las mujeres, con quiénes investigan los varones, si es con investigadores en el país, si es con investigadores en otros lados, y bueno, cómo esas redes inciden también en los resultados que luego tienen. ¿Por qué a alguien debería importarle este tema? Este podcast se llama ¿A quién le importa? ¿Por qué? ¿A quién le debería importar? ¿Por qué debería importarnos? Bueno, yo creo que en este caso hay dos motivos por lo menos. Uno tiene que ver con la equidad, con el hecho de que en realidad varones y mujeres están obteniendo diferentes posibilidades en sus trayectorias, en sus carreras, en sus resultados, en su vida, debido a las diferentes cargas de cuidado, y esto es algo que debemos cuestionarnos por una cuestión de equidad. Pero además, por otro lado, en el caso de la ciencia, el tener diversidad y que, digamos, si asumimos que varones y mujeres tienen igual, digamos, capacidades, méritos y demás, el hecho de que estamos perdiendo talento, de que haya investigadores que no estén logrando realizar su investigación, etcétera, lo que hace es como limitar, digamos, las capacidades del sistema y también esa poca diversidad lo hace menos productivo, menos innovador. Entonces es relevante tener a las mujeres representadas en los diferentes campos y en particular en la producción de conocimiento, en la enseñanza y demás. Claro. Voy llegando al final. Propusimos en este podcast que las integrantes, que las participantes, ¿no? de cada uno de los episodios dejaran una pregunta para otra de ustedes. Y en tu caso es Viviana Lancilota que te dejó a vos una pregunta. Viviana quiere saber de qué manera integrás y articulás tus actividades de enseñanza e investigación en tu labor docente en la facultad. Bueno, yo creo que es un desafío al que nos enfrentamos constantemente, el poder articular como las diferentes funciones universitarias y esto de que en realidad la enseñanza toma mucho tiempo y es algo que, digamos, quienes queremos hacerlo bien le dedicamos mucho tiempo también a prepararnos y a estar disponible para los estudiantes, los y las estudiantes y... Por otro lado, tenemos como muchos desafíos desde el lado de la investigación que requieren concentración y que requieren tiempo y dedicación. Creo que es un desafío siempre que no sea lo residual, sino el centro de nuestra agenda. Claro. Y poder dedicarle tiempo y efectivamente lograr, digamos, los objetivos que nos proponemos, sí, que es un desafío constante. Me quedo pensando en esto que planteas porque ahora me vino también a la cabeza como la posición que ocupás ahora en el instituto, ¿no?
bueno, ya tendremos oportunidad de ahondar un poco más en eso. Sí, bueno, ahora tengo también muchos desafíos de gestión. Exacto, también, porque eso es lo que estaba pensando, que se suma todo esto. Sí, estoy coordinando una unidad curricular y además estoy coordinando un grupo de investigación, entonces también hay muchos desafíos de gestión que implican muchas reuniones, muchas horas de dedicación a esas tareas también. Estefanía, tú le tienes que preguntar a María Inés Moraes, que va a estar acá también. Bueno, mi pregunta para María Inés es ¿qué cuestiones han ido cambiando en la forma de hacer, digamos, investigación a lo largo de su trayectoria y cómo evalúa estos cambios? Perfecto, veremos qué responde. Gracias por estar muchas acá. Gracias. Esto fue A Quien Le Importa. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en el próximo.